Capítulo 13. Quedé de piedra, encogiéndome de miedo como un conejo en un matorral. Pero del extremo opuesto del casco, una voz arrogante dijo: ¿Cómo que por qué? Es mi deseo que este barco se mueva, y por tanto le exijo, no, le ordeno que se mueva. Y sí, se movía. Allí estaba el joven vizconde de Tewkesbury, marqués de Bayswater, inclinándose hacia adelante y hacia atrás, y hacia adelante y hacia atrás otra vez, desbaratando la paz de nuestra prisión. «Oye tú», dijo Raquítico mirándolo fijamente, «ya basta, deja de hacer eso». «Oblígame». Un altanero Lord Tewkesbury le devolvió la mirada y siguió moviéndose. «¿Me estás pidiendo que te obligue?» Raquítico se puso en pie tambaleándose. «Te crees muy señorito, ¿verdad? Pues ahora verás». Con los puños apretados caminó hasta donde estaba Tewkesbury y al hacerlo me dio la espalda, lo que aproveché para sentarme y contorsionarme de nuevo en busca de la varilla del corsé con mis manos atadas. Nuestro depravado captor golpeó la pierna del joven Lord Tewkesbury con fuerza. El chico no articuló sonido alguno, aunque yo bien hubiese podido chillar. Quería coger a ese hombre tan desagradable y apalearlo, detenerlo. De hecho, me invadió tal rabia que empecé a luchar brutalmente contra las cuerdas que amarraban mis muñecas. Mis gestos eran tan brutos que podía haberme dislocado el hombro. Y en ese momento oí un chasquido. Dolía mucho. Raquítico golpeaba de nuevo a Tewkesbury. «Venga, sigue», le decía el chico. «Esto me encanta». Pero su voz forzada desvelaba que mentía. Me dolían tanto los brazos que por un momento pensé que, en lugar de la cuerda, me habían roto un hueso. De repente, como si no fueran las mías, me encontré con mis propias manos delante de los ojos. Estaban lastimadas, ensangrentadas y algunas hebras de cáñamo habían quedado adheridas a las muñecas. «Así que te encanta, ¿eh?» «Ah, sí, ya lo veo», chilló nuestro ruin y despreciable carcelero, pateando fuertemente a Lord Tewkesbury por tercera vez. Esta vez Twiggy soltó un gemido, y mientras él lo hacía, yo me puse en pie con los tobillos todavía sujetos, pero no tuve que caminar porque me encontraba justo detrás de nuestro captor. Cuando Raquítico se preparaba para lanzar una nueva patada, mis manos, que todavía parecían saber lo que hacían mejor que yo, escogieron una gran roca del lastre. Antes de que pudiera golpear al chico, levanté aquella arma tan primitiva y le hice caer sobre su cabeza con gran determinación. Sin emitir sonido alguno, se desplomó sobre la hedionda inmóvil. Me quedé quieta, mirándolo boquiabierta. «Desátame, idiota», gritó Lord Tewkesbury. El hombre seguía sin moverse, inerte, aunque aún respiraba. «Desátame, estúpida». El tono autoritario del chico me devolvió a la realidad. Le di la espalda. «¿Pero qué estás haciendo, Mema?» Estaba preservando el escaso recato que me quedaba, aunque no se lo aclaré. Desabroché una parte del corpiño y rebusqué en la parte central de mi equipaje el cortaplumas del set de dibujo que había guardado en mi aumentador de busto, junto con un lápiz y varias hojas de papel en blanco. Después de abrocharme de nuevo, saqué el cortaplumas, me incliné y corté las cuerdas que me sujetaban los tobillos. Incapaz de ver qué estaba haciendo debido a la amplitud de mi falda negra, Lord Tewkesbury había dejado de dar órdenes y había empezado a suplicar: por favor, me di cuenta de lo que estabas haciendo y te he ayudado, ¿no? Por favor, ¿puedes...?» «Shh, un momento». Una vez conseguí desatarme los pies, me di la vuelta y, pasando al lado de nuestro carcelero, que seguía inmóvil, me incliné delante del chico cautivo. Con un rápido movimiento corté la cuerda de sus manos, maniateadas a la espalda. Después le cedí la navajita para que pudiera hacer lo propio con sus tobillos, mientras yo limpiaba la sangre de mis muñecas con la falda de mi malogrado vestido. Examiné los cortes, no eran tan profundos como para causar problemas, y después me palpé la cabeza. Mis cabellos caían completamente despeinados sobre mis hombros, y cualquier atisbo de moño había desaparecido. Entre la maraña de pelo encontré unas pocas horquillas con las que traté de cerrar el desgarro del vestido. «Venga, vamos», me apremió el joven vizconde de Tewkesbury, que ahora estaba en pie blandiendo mi cortaplumas, todavía abierto como si fuera un arma. Tenía razón, desde luego, no era momento de acicalarme. Asintiendo, me acerqué a la escalera que conducía a la libertad con Lord Tewkesbury a mi lado. Sin embargo, una vez allí, intercambiamos una mirada desconfiados. «¿Las damas primero?», dijo con poca convicción su excelencia. «Cedo el paso al caballero», respondí. En mi mente solo cabía el pensamiento de que una chica jamás debe encontrarse en una postura en que un varón pueda mirar por debajo de su falda. En ningún momento de para pensar en que nos esperaba una vez arriba. Asintiendo y todavía blandiendo un cortaplumas, Tewkesbury subió por la escalera.
La luz me cegó en cuanto levantó la escotilla. La noche se había convertido en día, aunque no sabía si era mañana o tarde. Solo recuerdo la silueta vaga y entre pestañeos del joven vizconde sacando la cabeza con cautela para mirar. Silenciosamente depositó la escotilla a un lado, salió y con rapidez me hizo señas para que lo siguiera. Escalé lo más rápido que pude y al llegar arriba lo encontré esperando, con su mano tendida para ayudarme a salir de la bodega. Aunque me había llamado sucesivamente idiota, estúpida y mema, sin duda el chico era todo un caballero. Habría sido más inteligente por su parte irse sin mí, pero parecía lógico y justo que, como habíamos sido compañeros de cautiverio, también fuéramos compañeros de escapada. Ciertamente, a mí no se me hubiera ocurrido dejarlo atrás y evidentemente él tampoco lo había considerado. Alcancé el final de la escalera y cogí su mano. Y con un rugido, una voz horrible soltó la maldición más terrible que había oído o imaginado en mi vida. Cuando llegué con la cabeza a la altura de la escotilla, vi una enorme forma escarlata que salía de una cabina y se precipitaba hacia nosotros por el escaso trozo de cubierta que nos separaba. En ese horrible momento descubrí que los caballeros, o al menos un poco caballerosos, vestían de la muñeca a los tobillos innombrables de franela roja como la sangre, y me puse a gritar. ¡Vamos! Tewksbury se puso de pie en un salto y me empujó, alejándome de la amenaza roja que se cernía sobre nosotros. ¡Corre! Parecía que quisiera impedirle el paso a aquel bruto con un pequeño cortaplumas. ¡Tú también! Con una mano me recogí la falda y las enaguas por encima de las rodillas, mientras que con la otra lo agarré del cuello y los tiré hacia el otro extremo de la embarcación. Juntos, aunque ya sin agarrarlos, saltamos por encima de casi 1 metro de agua hacia unos inseguros tablones que supuse que debían ser el embarcadero. Entonces, recorriendo mi falda, con las 2 manos empecé a correr tan rápido como pude por aquel camino estrecho y tembloroso. No iréis lejos, bramó una fiera de voces del barco. Esperad a que me vista y os ponga las manos encima. Tengo las piernas largas y me encanta correr, pero no me gusta hacerlo cuando tropiezo con mi maldita ropa, y definitivamente no sobre un laberinto de tablones cubiertos por un barro verde en descomposición. Un laberinto de muelles y agua salobre, poleas y pasarelas y más agua putrefacta se extendían entre nosotros y las tabernas y los cobertizos que se erigían a lo largo de la orilla del Támesis. ¿Por dónde vamos?, dijo Tuggy con la voz entrecortada. Ya no pensaba en él como un lord, vizconde o como el hijo de un duque. Era mi camarada, jadeando justo a mi lado. No lo sé, pero poco importaba. En un callejón sin salida, rodeados de masas de agua oscurecidas por el alquitrán, resbalamos y caímos. Tuvimos que regresar sobre nuestros pasos para encontrarnos con un brazo de agua que bloqueaba nuestro camino. Empecé a temblar, pensando en que si caía en ese río de color negro sería el fin. Me ahogaría. Dudaba que Tewksbury supiera nadar, pero no había tiempo para titubeos. A muy poca distancia de nosotros, nuestro corpulento enemigo abandonaba su cabina de nuevo, esta vez vestido con decencia. «Os mataré los dos», rugió. Como si fuera un oso en pleno ataque, se lanzó desde la embarcación hacia el laberinto de muelles, y para empeorar la situación, una figura pequeña y encorvada lo seguía, del mismo modo en que un perro hambriento sigue al mendigo. Estaba claro que no había atizado a Raquítico lo suficientemente fuerte. «¡Salta!», chillé, y con la falda y las enaguas inflándose al viento, me precipité hacia otro embarcadero. Aunque se balanceó bajo mis pies, conseguí mantener el equilibrio. Justo cuando recuperaba el aliento, se movió de nuevo cuando Tewksbury aterrizó con un ruido sordo a mi lado. Sin aliento, siquiera para emitir un grito, rechiné como el carrete oxidado de un tendedero. Twiki se agarró del brazo y gritó: «¡Corre!». Y esta vez, mientras huíamos, tomó la delantera. En un momento de la persecución había perdido mi cortaplumas. Su mano derecha desarmada temblaba. Mi estremecimiento aumentó cuando noté que la pasarela bajo nuestros pies se zarandeaba a causa de las enérgicas pisadas del asesino. «¡Oh no!», grité al llegar a la otra plataforma que no llevaba a ningún sitio. Twiki profirió una maldición que no repetiré. «Debería darte vergüenza, vamos por aquí». Dando la vuelta tomé de nuevo la delantera y al fin, unos instantes después, prorrumpimos despavoridos hacia un suelo firme de adoquines, ladrillos y cemento. Pero nuestros enemigos que conocían el camino alcanzaron la orilla al mismo tiempo que nosotros. Solo un tiro de piedra por detrás, tan cerca que podía distinguir la sangre en la cabeza de Raquítico y la rabia que albergaban sus ojos viscos. Tan cerca que podía ver los pelos en las orejas del asesino corpulento y como la ira hacía enrojecer su cara llana. Sangre en la luna, un mal presagio.
Confieso que volví a gritar. A decir verdad, aullé como un conejo herido. Sin saber por dónde huir, tomé la mano de Tuki, enfilé una calle estrecha y doblé la esquina. ¡Vamos, deprisa! Zigzagueamos entre vagones cargados de mercancía tirados por camelgos agotados y atravesamos la calle en diagonal hasta el siguiente cruce. Estaba sin aliento, con la cara y la ropa empapadas por el calor, pero todavía oía los pasos que corrían tras nosotros. Tuki estaba ya rezagado. Aunque lo estiraba, podía sentir cómo se doblaba de dolor con cada zancada. Iba descalzo y sus pies llagados chocaban contra el duro pavimento. Y todo cuesta arriba para alejarnos del río. ¡Vamos! No puedo, jadeó el chico tratando de desembarazarse de mi sujeción. Claro que puedes, tienes que hacerlo, le dije agarrándolo más fuerte. No, vete, sálvate. Ni lo sueñas. Me olvidé del pánico atroz que sentía y miré a mi alrededor sin dejar de correr. Nos acercábamos al final de los vagones, las dársenas y los cobertizos. Estábamos en una calle decadente, con edificios zarrapastrosos y comercios todavía más descuidados. Una pescadería, una tienda de empeños, un reparador de parasoles, y también con algunos vendedores ambulantes. Mejillones vivos, ostras vivas. Tengo dulces helados de fresa. Entre los transeúntes había un barrendero que, con una carreta tirada por un burro, varios hombres con carretillas llenas de chatarra y mujeres y chicas con cofias y mandiles que en el pasado habían sido blancos, pero que se habían vuelto del color de los champiñones. Había gente, pero no era el tipo de gente que podría ayudarnos, y no tanta como para que un chico descalzo a la fuga pasara desapercibido, y mucho menos una chica desaliñada y sin aliento, ataviada con un vestido de viuda salpicado de sangre y hecho jirones. Detenidos ladrones, vociferó una voz ronca, pero todavía con la fuerza de un rugido a nuestra espalda. Detengan a esos dos bribones, villanos, rateros. Los transeúntes se volvían para observarnos mientras subíamos por una calle llena de tiendas de cachivaches, mobiliario de segunda mano, ropa usada, sombreros renovados, zapatos y botas con suelas reparadas, más ropa usada. Los rostros se nos aparecían en un abotargamiento de calor y miedo. Se acercaban amenazadores por un momento y desaparecían un segundo después. Mientras subíamos reconocí uno de aquellos rostros, aunque no supe qué decir de dónde lo había visto con anterioridad. Y entonces, mientras corríamos sin parar, lo recordé. Tuki, rápido. Abandonamos la calle y nos dirigimos a toda velocidad hacia un estrecho pasadizo entre dos pensiones destartaladas. Tras un cobertizo de vacas, doblamos la esquina y nos dimos a la fuga entre los malolientes callejones. Por detrás del edificio, callejones que apestaban a burros, cabras, gansos y gallinas. Doblamos de nuevo una esquina y... «No podéis escapar», rugió una voz aterradora desde detrás del cobertizo, demasiado cerca para no horrorizarnos. «¡Rendidos!», dijo otra voz, en esta ocasión chillona. «¡Idiota!», gritó Tuxbury, dirigiéndose evidentemente hacia mí. «Estamos corriendo en círculos, nos atraparán». «Espera y verás, sígueme». Le solté la mano y, abandonando el último ápice de decoro que me quedaba, tiré de los botones y abrí el corpiño superior de mi atuendo. Mientras corríamos por un callejón bastante sucio, rebusqué y encontré un paquete de papeles crujientes que había colocado en el equipaje frontal. Saqué uno, lo oculté en la palma de mi mano, doblamos la esquina que nos llevaba de nuevo hasta la calle y me dirigí de nuevo hacia una tienda de ropa usada. La propietaria estaba en la puerta exterior, observando lo que ocurría en la calle y disfrutando de la refrescante brisa. Sin embargo, cuando vio que iba directo hacia ella, su alegre expresión se congeló y se convirtió en una mueca de alarma. Ya no parecía un petirrojo o un sapo, sino más bien un ratón bajo la zarpa de un gato. «No», masculló al ver que me acercaba corriendo. «No, cuchillo me matará. Sería jugarme la vida». No había tiempo para discutir. Tuki y yo solo teníamos unos segundos antes de que los dos malhechores aparecieran de nuevo en la calle y nos vieran. Embutí un billete de 100 libras en la mano de, supuestamente, la señora Culhane. Agarré a Tuki de la manga y lo arrastré hacia el interior del emporio de ropa usada Culhane. Capítulo 14. Sin aliento, nos precipitamos hacia el interior de la tienda, a una sala que parecía un horno, oscura, sucia y llena de trastos. De una pared colgaba varios mantones y capas, y a modo de escondite improvisado nos arrebujamos entre las sombras que proporcionaban sus pliegues. Observaba la puerta temblando y con los puños apretados, esperando que mi engaño funcionara. «Escóndete debajo de la mesa», susurró Tuki. Negó la cabeza, lista para escapar si era necesario. Vi a través de la puerta y de la ventana cómo la gente se apartaba para dejar pasar el compulento malhechor
y a su chucho raquítico que atravesaba la calle mirando en todas direcciones. Vi como el gran rufián agarraba a un vagabundo por el cuello, casi levantándolo del suelo, y le gritaba. El pobre hombre gesticuló en nuestra dirección. ¿Dónde estaba la señora Culhane? No tenía la menor idea. Entonces apareció de nuevo, dándome la espalda. Parecía una tortuga a la que le habían puesto un vestido de cuadros adornado en el centro por el lazo delgado del delantal. Nuestro enemigo, con cara de luna y su acólito, se dirigieron hacia ella. De hecho, se elevaron sobre ella como dos torres. Incluso el chillón raquítico la sobrepasaba. No creo que yo hubiera podido enfrentarme a la ferocidad de sus miradas. Pero la anciana rechoncha ocupó el umbral de la puerta como si fuera un tapón. Vi cómo negaba sobre la cabeza. Vi cómo gesticulaban hacia el final de la calle. Vi el umbral iluminado por el sol como si fuera un halo de esplendor que la rodeaba. Vi cómo los dos villanos se daban vuelta y se marchaban. Apoyada en la vieja capa de no sabe quién, me dejé caer hacia la pared con alivio. Tuki se dobló como un caballete, hundiéndose hacia el suelo. La señora Colhane, con mucho juicio, no entró en el momento, sino que permaneció en la puerta durante unos instantes. Cuando regresó, yo ya había recuperado las fuerzas y estaba aplicando en el rostro de Tuki un paño rectangular de flanela roja descolorida que previamente había empapado en el grifo de una estancia trasera. Una vez que se hubo incorporado, me concentré en sus pies doloridos. Mientras frotaba suavemente el trozo de tela para limpiar la suciedad y la sangre sin lastimarlo, examiné sus plantas llagadas y en carne viva. Nuestra salvadora, con apariencia de sapo, cerró con llave la puerta de la tienda y bajó la persiana. Así que me dijo mientras se acercaba a mí con andares de pato. Un día eres una viuda afligida y al día siguiente resulta que eres una chiquilla greñuda huyendo de cuchillo raquítico. ¿Así? ¿Y quiénes son esos caballeros? ¿No se presentaron? No me extraña, esa tela que estás utilizando es mi faja. Por el amor de Dios, dije poniéndome en pie, creo que ya se la he pagado. Me miró sin sonreír, la voz y los modales del petirrojo y los cielitos habían desaparecido. Lo que me diste ha ido a parar a los vecinos, para callar a otros que también nos han visto. Supuse que aquello debería ser en parte cierto. Había desaparecido del umbral para negociar el silencio de algunos transeúntes. Pero por el astuto destello de sus ojos también supe que era en parte falso. A los vecinos no les habría prometido más que algunos chelines o como poco unas pocas libras. Aún así se podía apreciar cierta honestidad en la expresión austera que adoptó cuando me dijo: será mejor que eso no sea todo lo que tienes. Cuchillo me rajará de arriba abajo si se entera, no lo dudes. Estoy arriesgando mi vida por ti. Si nos proporciona lo que necesitamos, le respondí, habrá más. Al día siguiente, Twiki y yo nos escabullimos por la puerta de atrás. Recuperados y transformados, nos habíamos refugiado en su descuidada cocina. Vivía encima de la tienda en un piso de 3 habitaciones y habíamos aceptado sus gachas grumosas con agradecimiento. Habíamos dormido, yo en el apestoso sofá y Twiki sobre unas mantas dispuestas en el suelo. Nos habíamos saciado con una esponja. Había aplicado un bálsamo, de hecho, un ungüento para ureorubinas en los pies de Twiki. Se los había vendado. Nos habíamos vestido con prendas de ropa usada con Colhane y habíamos quemado la nuestra en el hornillo de cocina. No habíamos hablado, ni siquiera para presentarnos. Nuestra anfitriona de cara amargada nos había hecho preguntas y nosotros no le habíamos proporcionado información alguna. Twiki y yo no siquiera conversábamos entre nosotros por temor a que nos oyera. No me fiaba de ello, no me hubiera extrañado que se quedara con todo el dinero si descubría dónde lo escondía. Así que nunca me desvestí en su presencia y nunca me desprendí del corsé, ni siquiera para dormir. Esa prenda tan odiada en el pasado se había convertido en mi posesión más preciada, siempre y cuando no la ciñera. Su protección de acero me había salvado la vida, su estructura almidonada aguantaba y ocultaba el aumentador de busto, el embellecedor para el vestido y los reguladores de cadera que servían para camuflar tanto mi aspecto como mis recursos financieros. La señora Culhane, si es que ese era su verdadero nombre, nunca descubrió mi secreto, o al menos eso espero. Nos limitamos a hablar de negocios. Podría proporcionarnos un atuendo completo para el chico no muy usado y una gorra de su tienda, y también un par de zapatos amplios y calcetines gruesos. Y para mí tenía una blusa y una falda al bies, acampanado con polizón como las que llevan las mecanógrafas o dependientes, que tuviera bolsillos y estuvieran confeccionados con una tela práctica, y una chaqueta también con bolsillos, cuyo dobladillo fuera ancho y cayera por encima de la parte superior de la falda, y unos guantes no muy ajados, y un sombrero que no estuviera muy pasado de moda, y podía ayudarme con el peinado.
Sin el grueso velo negro cubriéndome el rostro me sentí desnudo ante el mundo, aunque la verdad es que ni siquiera mis hermanos me hubieran reconocido. Encorvada, miraba como si fuera corta de vista a través de unos quevedos que se posaban sobre mi nariz como si fueran una extraña ave de metal. Por encima de las gafas, un tupido flequillo hecho de pelo falso decoraba y a la vez disimulaba mi frente, ayudando a los quevedos a alterar mi apariencia. Y encima del pelo llevaba un sombrero de paja con unos lazos y plumas, semejante a cualquier sombrero de paja barato que llevaba cualquier joven trabajadora de la ciudad. Ahora solo necesito un parasol, le dije a la señora Culhane. Me proporcionó uno teñido químicamente de un horrendo pero actual tono verde, y luego nos acompañó hasta la puerta trasera donde nos tendió la mano. Encima de su palma deposité, tal y como había prometido, otro billete. Salimos de allí y ella cerró la puerta tras nosotros sin decir una palabra. Una vez llegamos a la calle, me puse a arrastrar los pies y a golpear el suelo con el parasol como si fuera medio ciega. Actuaba así como parte del disfraz, pero también para que Twiki, cuyos pies todavía supuraban, no tuviera que esforzarse y pudiera caminar lentamente, como si fuera mi acompañante y sostén. Confiaba en que con aquellas prendas no eran ni usadas, ni ricas ni pobres, no llamaríamos la atención. No quería que nadie nos reconociera y fuera a informar a Cuchillo. Pero mi precaución era infundada. A nuestro alrededor la gente se dirigía ruidosamente a sus quehaceres, sin prestarnos la menor atención. Londres, esa ciudad caldera hecha de ladrillos y piedras, parecía siempre estar hirviendo con torbellinos de actividad humana. Un hombre con una carretilla vociferaba: cerveza de jengibre, cerveza fría de jengibre para refrescar las gargantas polvorientas. Un carro de agua avanzaba con gran dificultad, seguido por algunos chicos que barrían los adoquines. Un repartidor pedaleaba encima del triciclo más extraño que había visto en mi vida, con las dos ruedas en la parte delantera en vez de la trasera, y con una gran caja atada al manillar. En una esquina, 3 niños de cabellos oscuros cantaban con la armonía de los ángeles en un idioma que desconocía, y el medio sujetaba una taza de loza que esperaba mi penique. Junto a sus espaldas, encima de ellos, un hombre vestido con harapos sujetaba una lata de engrudo y un pincel, mientras hacía equilibrio sobre una escalera para pegar anuncios de betún para zapatos, envoltorios elásticos contra la reuna y ataúdes con mecanismos de protección patentados por si te enterraban vivo. Varios hombres ataviados por completo de blanco clavaban un aviso de cuarentena en la puerta de un alojamiento para huéspedes. Me pregunté brevemente qué fiebres y enfermedades horribles traía la hedionda brisa del Támesis, y si yo misma, al haber puesto los pies en la embarcación de Cuchillo, podría morir de cólera o escarlatina. Cuchillo, qué rufián fascinante. En uno de mis bolsillos, junto al dinero y había otros enseres que había transferido de mi aumentador de buzo, llevaba una lista que había escrito aquella misma noche en un momento de desvelo. ¿Por qué Cuchillo buscó en el tren? ¿Por qué me siguió? ¿Por qué creía que yo sabía dónde se encontraba Twiki? ¿Por qué quería a Twiki? ¿Por qué envió un telegrama a Raquítico diciéndole que buscara a Twiki en los muelles? ¿Qué quiso decir con más o menos lo mismo? ¿Se dedica a secuestrar gente? ¿Cómo se enteró de los planes de Twiki de embarcarse en el Grand Hester? ¿Cómo? Yo solo se lo había explicado al inspector Lestrade y a Madame, como se llame, la perditoriana astral. Lo había oído. Se lo había dicho el inspector Lestrade a alguien más, tal vez probablemente más tarde, pero no se hubiera dedicado en primer lugar a confirmar lo que él había dicho. Y ese telegrama debió de enviarse casi al momento. Aquellos eran mis pensamientos cuando mi ranqueante escolta y yo, tras caminar unas manzanas, llegamos a un vecindario mejor, en el que encontramos una especie de parque. De hecho, era un trozo de césped con 4 árboles bajo lo que algunas mujeres empujaban cochecitos de bebé y un hombre con un burro vociferaba: paseos. Denle el capricho al niño, a un penique. Y al lado del parque, según pude ver, había una larga fila de carruajes. Podría alquilar uno, y así mi pequeño lord no se vería obligado a seguir sufriendo por sus pies adoloridos. Hasta aquel momento no había bajado la guardia y nos habíamos intercambiado palabra, pero ahora que habíamos dejado la guarida y de Cuchillo atrás, me giré hacia mi compañero y sonreí. Bueno, Twiki, le dije, no me llames así. Muy bien, Lord Tewkesbury de Basilweather, ¿o no? Dije enojada por su comentario. Sin embargo, mi enfado disminuyó cuando un pensamiento vino de repente a mi mente. ¿Cómo quieres que te llame?, le pregunté. ¿Qué nombre elegiste al escapar? Yo negó con la cabeza y apartó el rostro. No importa, ahora ya no importa. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer?
No lo sé. ¿Sigues deseando embarcarte? Se dio la vuelta y me miró fijamente. Lo sabes todo, ¿verdad? ¿Cómo es que conoces tantos detalles? ¿Quién eres? ¿Estás realmente emparentada con Sherlock Holmes? Me mordí el labio. No podría prudente desvelarle mi identidad. Ya sabía demasiado. Afortunadamente, justo en aquel momento, un chico que vendía periódicos en una esquina cerca de la parada de carruajes voceó. Conozcan todos los detalles. Piden un rescate por el vizconde de Tewkesbury y Basil Weather. ¿Cómo? Exclamé. Eso es absurdo. Casi olvidándome de arrastrar los pies y hacer como que no veía, me acerqué deprisa y compré un periódico. Sensacional progreso en el caso del secuestro, decía el titular de la portada, de nuevo justo encima del retrato de Twiggy a la pequeño Lord Fauntleroy, sentado junto a mí en el barco de un parque para poder leer el periódico juntos. Twiggy suspiró desalentado. ¿Mi retrato? Todo el mundo lo ha visto. He de admitir que aquello lo dije con cierto placer. Como vi que no contestaba, levanté mis ojos del papel y pude ver un rostro rojo de furia, totalmente humillado y angustiado. No puedo regresar, dijo. No regresaré jamás. ¿Pero qué harías si alguien te reconoce por la fotografía? Le pregunté ya sin regocijo. La señora Colhane, por ejemplo. ¿Ella? ¿Y cuánto crees que hojeará un periódico si ni siquiera sabe leer? En aquellos barrios nadie sabe leer. ¿Viste algún chico que vendiera periódicos por los muelles? Estaba en lo cierto, claro, pero en vez de reconocerlo me concentré enteramente en el texto del periódico. Esta mañana se ha producido un sorprendente giro de los acontecimientos. La llegada de una petición de rescate anónima a Basil Weatherhall, en Belvidere, escenario de la reciente desaparición del vizconde de Tewkesbury, marqués de Basil Weather. A pesar del astuto descubrimiento a cargo del inspector jefe Lestrade en lo que se refiere al conjunto de objetos náuticos que el pequeño Lord guardaba en un escondite en lo alto de un árbol. «Oh no», suspiró Twiggy de nuevo, angustiado. Me dio vergonzada seguir leyendo sin hacer comentario alguno, y de los consiguientes interrogatorios pertinentes a los muelles de Londres, donde se han localizado varios testigos que afirman haber visto al joven desaparecido el mismo día de su desvanecimiento, que era, como me percaté, justo un día después del mío. Habían sucedido tantas cosas desde entonces que costaba creer que había oído de Fender Hall tan solo hace 3 días. Parece ser que el vizconde, heredero del título de Basil Weather y de su fortuna, había sido efectivamente secuestrado. Con el correo matutino llegaba una breve misiva, confeccionada con letras de periódico recortadas y pegadas, que reclamaban una gran suma, cuya cifra exacta la familia prefiere no desvelar. Las autoridades desaconsejan el pago del rescate, puesto que no existen pruebas de que realmente Luke Tewkesbury haya caído en manos de este desconocido o desconocidos. Sin embargo, la célebre medium perditoriana astral Madame Laelia Sibyl de Papaver, cuyos servicios fueron solicitados por la familia Basil Weather en cuanto aconteció la desgracia, aconseja con vehemencia hacer efectivo el rescate, a satisfacer con soberanos de oro y guineas una vez que acuerden las condiciones de entrega, puesto que sus comunicaciones con las manifestaciones espirituales le han informado que, a menos que la familia coopere totalmente con los secuestradores, el vizconde de Tewkesbury está verdaderamente retenido y su vida corre peligro. Madame Laelia. El artículo continuaba, pero llegados a aquel punto dejé de leer. En su lugar me quedé sentada mirando a la fila de carruajes, de hecho, que se interponía entre Twiggy y yo. Una fila de rápidas calesas y unos torpes, pero más espaciosos carros de 4 ruedas, con sus caballos brillantes y escuálidos respectivamente, bamboleando las colas mientras masticaban la avena en el interior del morral, y con sus respectivos corpulentos y harapientos cocheros holgazaneando mientras esperaban el pasaje. Pero en realidad no veía nada de aquello. Estaba tratando de recordar el aspecto de Madame Laelia, que había sucedido tantas cosas durante 3 de aquellos días, que solo retenía una impresión de su pelo rojo, su enorme rostro, su cuerpo enorme, sus enormes manos con guantes de piel de cabritilla amarillos. «Tengo que regresar», dijo una voz débil. Me costó un momento salir de mi ensoñación y volverme hacia Twiggy, que estaba a mi lado, pálido, hermoso y muy joven, mirándome. «Tengo que volver a casa», dijo. «No puedo permitir que estos malditos villanos le roben a mi familia». Asentí. «¿Entonces tienes idea de quién envió la nota de rescate?» «Sí». «¿Y te imaginas como yo que te estarán buscando?» «A los dos, sí, por supuesto». «Será mejor que vayamos a la policía». «Supongo que sí», pero apartó la mirada. Permaneció unos momentos examinando la punta de sus zapatos nuevos.
nuevos solo en un sentido, puesto que habían sido claramente confeccionados con trozos de piel procedente de botas viejas. Yo esperé. No es lo que me imaginaba, dijo finalmente. Me refiero al muelle y a los barcos. El agua está asquerosa y la gente también lo es. No le gusta a las personas que intentan mantenerse limpias y las tratan de snob. Hasta los mendigos me escupían, me robaron el dinero, mis botas, incluso mis calcetines. Alguna gente es tan mezquina que incluso robaría a las que se arrastran. ¿A las que se arrastran? Las llaman las holgazanas porque siempre están durmiendo. Nunca he visto a nadie más desgraciado. Bajó la voz. Son ancianas las que no les queda nada, ni siquiera la fuerza para mantenerse en pie. Se sientan en los escalones de los asilos para pobres medios dormidas, pero sin nada donde apoyar sus cabezas, tan cerca de la muerte que ni siquiera pueden pedir limosna. Y si alguien les da un penique para que se tomen un té, se arrastran para recogerlo. Con una punzada en el corazón recordé a aquella anciana calva que había visto arrastrándose sobre los adoquines, con la cabeza llena de purulencias, y después regresan arrastrándose al mismo lugar, dijo Twiggy, cada vez más en un susurro. Y allí se quedan. 3 veces al mes se les permite comer y dormir una noche en el asilo. 3 veces. Y si piden más, la encierran durante 3 días y les dan los trabajos más duros. ¿Cómo? Pero se supone que el asilo para pobres ayuda a los desvalidos. Yo también creía eso. Me acerqué para pedir unos zapatos y se rieron de mí y me golpearon con una vara, me echaron. Y entonces aquel hombre horrible. Los recuerdos de Raquítico hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas y dejara de hablar. Me alegro que hayas decidido regresar a casa, dije después de un momento. Tu madre se alegrará mucho de verte. No ha hecho más que llorar, ¿sabes? Asintió, sin cuestionar el hecho de que yo conociera el detalle, al igual que sabía todo lo demás. Estoy segura de que lo harás comprender, que no puedes seguir vistiendo esas ropas de Lord Fauntleroy. Lo que sea, no me importa. Nunca imaginé, dijo en un susurro. No terminó su frase, pero creo que todavía tenía en la cabeza las holgazanas, esas pobres ancianas medio vivas que se arrastraban. Y tal vez pensaba en sus pies descalzos y llagados, en el muelle, en Raquítico y en cómo lo habían golpeado como un perro. Tras 2 días en Londres, yo también había tomado conciencia de lo mucho que desconocía. En comparación, mis propias desgracias parecían muy pequeñas. Me puse en pie y llamé a uno de los vehículos, una calesa descubierta, pues quería que mostráramos cierta distinción. Jiggy me tendió la mano como un caballero y yo subí. A Scotland Yard, indiqué al cochero. Capítulo 15. Tenía mis propias razones para visitar Scotland Yard, además de para acompañar a Twiggy. Esto es muy bonito, exclamó Twiggy contemplando Londres desde la calesa, acompañados por el tintineo del arnés que producía el caballo al trotar. Me concentré en mis pensamientos. Debía hacer algo con cuchillo y Madame la Elia civil de Papaver. Perdí Doriana Steele. No tenía prueba alguna, pero cuanto más reflexionaba, más segura estaba de que habían tramado el secuestro juntos. Deducción, ella le había hablado de mí. ¿Quién si no podría haberlo hecho? ¿El guarda, la duquesa, las doncellas? Poco probable. De todos aquellos con los que me había cruzado en Basil Hall, solo el inspector Lestrade y Madame la Elia me habían oído explicar el paradero del Lord Dewsbury. Uno de los dos se había puesto en contacto con Cuchillo para que telegrafiara a Raquítico con la orden de atrapar a Twiggy. Evidentemente no había sido Lestrade. Conclusión, tenía que haber sido hecho por Madame la Elia. Siempre me había preguntado por qué el cochero se situaba arriba en la parte trasera tan lejos del caballo, dijo Twiggy. Ahora lo entiendo, es para que nada obstruya las vistas. Murmuré, sumida en mis oscuras sospechas sobre Madame la Elia. Parecía estar del lado de los ángeles, pero en realidad aquella mujer era aliada de los 2 demonios, Cuchillo y Raquítico. Supuse que estos secuestraban a alguien y entonces se requerían los dudosos servicios de Madame la Elia, y así, mientras Cuchillo y Raquítico cobraban el rescate, las pesquisas espirituales de Madame la Elia sobre el paradero de la persona desaparecida se remuneraban generosamente. Todos sacaban provecho y todos estaban metidos en aquel negocio repugnante. En el caso de Twiggy, aunque en un principio había sido una fuga, Cuchillo y Raquítico no habían aprovechado la oportunidad para convertirlo en un secuestro. Aunque todavía no estaba segura de cómo informar a las autoridades sin ponerme en peligro, sabía que debía hacer algo para detener sus fechorías. Qué agradable es sentir el viento en el rostro en un día caluroso, dijo Twiggy. Qué pesado. Tenía que estar todo el rato hablando como una cotorra. Sin contestarle, con los labios apretados, introduje la mano en uno de los bolsillos de la falda,
y traje un lápiz y un pedazo de papel doblado. Lo apoyé en mi regazo y apresuradamente y algo enfadada dibujé el retrato de un hombre. Cuando Twiki se percató de lo que estaba haciendo, dejó de hablar y observó. «Ese es cuchillo», dijo. Sin hacer comentario alguno, acabé el retrato. «Sí, es cuchillo. Tiene hasta los pelos en las orejas. Me dejas asombrado. ¿Cómo es que dibujas tan bien?» Seguí sin contestarle, giré el papel y en la otra cara dibujé a otra persona. Me sentía furibunda y enérgica, el estado mental adecuado para hacerlo sin dudar, sin memoria consciente, sin pensar, con los trazos de lápiz saliendo rápidamente de algún lugar recóndito de mi mente. «¿Quién es?», preguntó Twiki. De nuevo no respondí. Acabé el retrato de una mujer enorme e imponente, doblé el papel y observé los dos retratos a la vez, las caricaturas del hombre y de la mujer una al lado de la otra. En aquel momento lo entendí todo. Por supuesto, para convertirse en mujer, todo lo que se necesitaba era una peluca, varios aumentadores, embellecedores, polizones y reguladores, y algunas prendas de ropa que ayudaran a disminuir ciertas partes, vestidos, sombrero y guantes. Yo debía haberlo sabido mejor que nadie. Twiki se dio cuenta también. «Son la misma persona», susurró. La peluca brillante de color rojo servía para esconder el pelo de aquellas orejas y desviar la atención del rostro, y con ciertos retoques de maquillaje los labios, las pestañas y los ojos se podían disimular fácilmente. Ninguna dama que se preciara admitiría el uso de tales artificios, pero había oído que así lo hacían, aunque aquella persona no era ni respetable ni una dama. «Si ese es cuchillo, entonces, ¿quién es el otro?», preguntó Twiki, señalando a uno y a otro retrato. «Madame la Elia Civil de Papaver», le respondí, aun sabiendo que ese nombre no significaba nada para él. «Como si es el príncipe de Gales», dijo el sargento desde su escritorio, casi sin levantar la vista hacia nosotros. «Esperará en su turno como todos los demás. Tomen asiento». Con la vista todavía puesta en sus uniformes y en el papel secante, agitó una mano carnosa hacia el vestíbulo situado detrás de él. Dediqué una sonrisa a Twiki. Se había presentado como el vizconde de Tewkesbury de Basilweather, y ante la respuesta no sabía si reír o llorar. «Esperaré contigo», susurré. Así aprovecharía la visita a Scotland Yard para de alguna manera cumplir con mi cometido. Al igual que cuando me había escapado de Cainford en bicicleta, en aquel momento mi mejor plan era no tener un plan. Twiki y yo nos sentamos en uno de los muchos bancos alineados contra los paneles de madera oscura del pasillo. Bancos que eran particularmente rígidos y rectos, muy peores de lo que cualquier iglesia en la que hubiera estado. Sentado a mi lado, Twiki murmuró: «Tienes suerte de llevar todo ese relleno». «Cállate». Vaya clase de comentario. «No me digas que me calle y dime cómo te llamas». «No», le respondí en voz baja. En los otros bancos del pasillo habían varias personas que esperaban para hablar con la policía, aunque todos estaban sumidos en sus conversaciones y problemas y no habían reparado en nosotros. Con sensatez, Twiki bajó el tono de su voz. «Pero me has salvado la vida, o al menos mi honor. Y has hecho tanto por mí. Me gustaría agradecértelo. ¿Quién eres?» Negué con la cabeza. «¿Por qué aparentas ser una mujer adulta?» «Cuidado con lo que dices, chico impertinente». «Chica impertinente, ¿sabré algún día cómo te llamas?» «Shh». Esperaba que no, pero no se lo dije. Y en vez de eso lo insté a callar de nuevo, y lo agarré del brazo cuando vi que una de las puertas del pasillo se abría y de ella salía un hombre que me resultaba familiar. De hecho, salían dos hombres que me resultaban familiares. Durante un momento pensé que me iba a desmayar, y no por el corsé. Que Dios me ayude. Uno de los hombres era el inspector Lestrade. Cuando decidí acompañar a Twiki a Scotland Yard, ya me imaginaba que podía ocurrir, pero estaba segura que Lestrade no me reconocería, pues seguramente esperaría a la viuda con velo negro que había reconocido brevemente en Basilweather Hall. No, lo que me alarmó fue la visión del hombre que lo acompañaba, Sherlock Holmes. Mentalmente me obligué a seguir respirando, a sentarme de forma natural, a fundirme con la madera oscura de los paneles y con el rígido blanco, y con los grabados enmarcados que colgaban de las paredes, del mismo modo que una perdiz se camuflaría entre los matorrales. Por favor, que no me vean. Si uno de los dos me reconocía, mis días de libertad se habrían acabado. Los dos hombres caminaron lentamente hacia nosotros, concentrados en su conversación. Mi hermano era mucho más alto que Lestrade, que parecía un hurón, y tenía que inclinarse para acercar su cabeza a la del inspector. Tras la sorpresa inicial, fijé los ojos en mi regazo, dejé a Twiki y escondí mis manos apretadas y temblorosas en los pliegues de la falda. «No consigo entender nada del caso Basilweather», decía la voz estridente de Lestrade. «Le estaría muy agradecido si pudiese ayudarnos, Holmes». «¿Holmes?», dijo Twiki con la voz entrecortada y enderezándose a mi lado. «¿Es él, el famoso detective?» «Te ruego hagas el favor de callarte», le susurré. Estoy segura de que apreció mi tono vehemente, porque me obedeció.
No tan agradecido como yo lo estaría si asignara más agentes a la búsqueda de mi hermana, le decía Sherlock a Lestrade. Su voz sonaba tan tirante como la cuerda de un violín. Algo en ella, algo que no podía escribirse con palabras, hizo que una dolorosa emoción revoloteara en mi corazón. Ya me gustaría, querido amigo, la voz de Lestrade denotaba simpatía, pero también cierto tono de, según apreciada, complacencia. Sin embargo, no puedo ofrecerte más datos con los que trabajar. El mayordomo ha confirmado que mi madre no había tomado un retrato de ella de Nola en 10 años más o menos. Maldita mujer. Bueno, tenemos ese esbozo que su hermana dibujó. En aquel momento distinguí sin sombra de dudas el tono de regocijo del inspector. Mi hermano lo agarró del brazo obligándolo a detenerse. Ambos se pararon justo delante de nosotros. Gracias tal vez a la providencia o a la suerte, Sherlock estaba de espaldas a mí. Mire Lestrade. Mi hermano no parecía enfadado, no exactamente, pero su tono casi hipnótico por su intensidad hizo que mi corazón se hinchara de orgullo y consiguió captar la atención del otro hombre. Ya sé que piensa que el hecho de que mi madre y mi hermana hayan desaparecido es un duro golpe para mi orgullo, que no pueda hallar ni rastro de la primera y que tenga que agradecerle cualquier información que me proporcionara sobre la segunda, pero... Le aseguro, interrumpió Lestrade, pestañeando y desviando su vista hacia un lado, que no pensaba nada por el estilo. Tonterías, mire, Lestrade, no lo culpo porque no es menos eficiente que sus superiores. Sherlock pronunció aquella frase tan desconcertante con un movimiento de su mano enguantada y miró fijamente al inspector. No obstante, quiero que entienda que puede eliminar de su lista a Lady Eudoria Barnett Holmes. Sabía lo que estaba haciendo y si ha sufrido algún daño, ella es la única responsable. La emoción volvió a mi pecho, esta vez no revoloteando, sino en forma de punzada. En ese momento yo desconocía la única debilidad de mi brillante hermano. No sabía que la melancolía podía hacerle pronunciar unas palabras tan crueles. No obstante, el caso de Enola Holmes es completamente diferente, decía Sherlock. Mi hermana es inocente, descuidada, sin educación, poco sofisticada y una soñadora. Siento ciertamente culpable por no haber permanecido a su lado y haberla dejado al cuidado de mi hermano Mycroft. Aunque tiene una mente privilegiada, carece de paciencia. Nunca ha entendido para qué domar a un potrillo. Además de autoridad, se necesita tiempo. Por supuesto, ante esta situación, la chica más de corazón que cerebro salió huyendo. Fruncí el ceño por debajo de mi flequillo postizo y mis lentes. A mí me parece bastante inteligente cuando hablé con ella, dijo Lestrade. Consiguió engañarme. Habría jurado que tenía por lo menos 25 años, serena, de manera educada, reflexiva. Mi ceño se relajó. Lestrade empezaba a gustarme. Tal vez reflexiva e imaginativa, afirmó mi hermano, pero ciertamente no ajena a las debilidades e irracionalidad que comporta su sexo. ¿Por qué, por ejemplo, le dijo al guarda su verdadero nombre? Tal vez por puro atrevimiento, para poder entrar. Fue lo suficientemente sensata como para irse directamente a Londres, donde sería difícil encontrarla. ¿Dónde podría haberle ocurrido cualquier cosa, e incluso si tuviera 25 años y solo tiene 14? Donde, como le estaba diciendo Holmes, podría pasarle cualquier cosa a una persona aún más joven que ella, el hijo del duque de Basilweather. En aquel momento, Tickly se agarró la garganta y carraspeó y se puso en pie. Como comprenderéis, con poco tiempo de reflexionar, solo me quedó una salida: huir. Mientras el inspector y el gran detective se giraban para mirar a ese chico ataviado con ropas ordinarias, mientras parpadeaban atónicos, yo me incorporé y me alejé tranquilamente de la escena. Solo alcancé a ver el rostro de mi hermano, y de haber sabido lo poco habitual que era ver a Sherlock Holmes tan sorprendido, habría disfrutado un poco más del momento, pero no me demoré. Avancé por el pasillo unos cuantos pasos, abrí la primera puerta que encontré y entré, cerrándola nuevamente tras de mí. Me hallaba en un despacho con varios escritorios, todos vacíos excepto uno. Discúlpeme, le dije al joven agente que había levantado la cabeza de los papeles. El sargento solicita su presencia en el mostrador de la entrada. Sin protestar, seguramente pensando que me acababa de contratar como mecanógrafa o algo similar, asintió, se levantó y abandonó la estancia. Yo también salí, pero por la ventana, levanté el marco y me senté sobre el alféizar como si fuera a montar en bicicleta, posando mi pie sobre una acera para bajarme por el otro lado. Había transeúntes, no los miré, como si fuera perfectamente normal abandonar de esta manera un edificio público. Me despedí de mis quevedos y los tiré a la calzada, donde acabaron aplastados bajo la pezuña de un enorme caballo. Me erguí y caminé a paso ligero, como lo haría una joven trabajadora. Un ómnibus se detuvo justo en la esquina. Me subí y pagué el billete. Busqué un asiento en el piso superior entre otros tantos londinenses y no miré atrás.
Con toda probabilidad, en el mismo momento en que el autobús me llevara lejos de ellos, mi hermano y Lestrade estarían todavía interrogando a Twiggy. Sin embargo, sabía que no tardarían en seguirme el rastro. Twiggy les explicaría cómo él y una chica vestida de viuda habían escapado juntos del barco de cuchillo. Una chica llamada Holmes. Probablemente justo en ese momento Twiggy se estaba girando hacia el banco donde se suponía que yo permanecía sentada y encontraría solo 2 dibujos. Esperaba que Lestrade, después de hablar con Twiggy, comprendiera el significado de los esbozos de las 2 caricaturas que había dejado en el banco junto a la horrible sombrilla. Me dolió haberme marchado de aquella forma, sin despedirme de Twiggy, pero no podía hacer nada, tenía que encontrar a mamá. También me dolió no haber podido pasar más tiempo con mi hermano Sherlock, no haber podido mirarlo, escucharlo, admirarlo, incluso enfundada en aquel disfraz. Lo echaba de menos, y en lo más profundo de mi ser sentía la necesidad de volver a casa. Pero a mi famoso hermano detective no le importaría encontrar a mamá. Que se fuera el diablo entonces. Aquellos intensos sentimientos hacia él se desvanecieron y dieron paso a un dolor penetrante. Aunque pensándolo bien, tal vez fuera lo mejor. De localizarla, Sherlock y Mycroft habrían querido que mamá regresara a Fender Hall, justo lo contrario de lo que ella deseaba. Cuando lo encontrara, si no la encontraba, no le pediría nada que pudiera hacerle infeliz. No la estaba buscando para arrebatarle su libertad. Solo quería tener una madre. Eso era todo. Hablar con ella, tal vez vernos de vez en cuando y charlar mientras tomábamos una taza de té. Saber dónde estaba. Aunque en lo más profundo de mi ser no podía evitar el temor de que le hubiese ocurrido algo. Seguía imaginando que mamá probablemente se había marchado a un lugar sin corsé, polizones y tal vez sin sombreros ni botas, a algún lugar entre pastos y flores. Qué irónico, pensé. Yo, siguiendo su ejemplo y escapándome también, había acabado en esa cloaca de ciudad sin haber visto también un palacio, un carruaje dorado o una dama ataviada con cuello de armiño y diamantes, donde en lugar de eso me había cruzado con una anciana que se arrastraba por el pavimento con su cabeza infestada de tiña. Seguramente mamá jamás hubiese caído tan bajo. O tal vez sí. Debía asegurarme de que así fuera. Solo disponía de unas horas para pasar a la acción, antes de que todos los agentes de policía de Londres recibieran la alerta y empezaran a buscarme. Bajé del ómnibus en la siguiente parada, caminé una manzana y detuve el carruaje. Esta vez no era una calesa, sino uno de 4 caballos que me permitía ocultarme en su interior y no ser reconocida. A Fleet Street, le dije al cochero. Mientras avanzábamos por el denso tráfico de la ciudad, tomé una vez mi lápiz y papel y escribí un mensaje. Gracias, mi crisantemo. Estás floreciendo. Envía iris, por favor. Recordaba con claridad haber leído el significado de las flores, que el iris correspondía a un mensaje. Los ramos de iris alertaban al receptor de que debía prestar atención al significado de las otras flores. La diosa griega Iris había enviado mensajes entre el Olimpo y la Tierra por medio de un arco iris. Sin embargo, no recordaba tan nítidamente muchas de las otras entradas del significado de las flores. Tan pronto como encontrar alojamiento, buscaría la manera de procurarme una copia del libro para usarlo como referencia. Lamentaba amargamente la pérdida del otro libro, irreemplazable, que mi madre me había regalado. Era mi recuerdo más preciado de ella, mi cuadernillo con acertijos. Jamás descubriría que había hecho cuchillo con él. Al menos así lo creía en aquel momento. Pero me dije a mí misma que en efectos prácticos ya no lo necesitaba. De nuevo, así lo creía. Tomé un mensaje que acababa de escribir, le di la vuelta. ROBAFROPSIRIAIVNE ODNEICERO LFSATSE OMETNASIR CIMSAICARG. Después lo coloqué en zigzag, de arriba abajo en 2 líneas, de tal forma de que quedó al siguiente modo: RBFOSRAMPEDECERLSTMTAICMACR abajo, OARPIINONIEOFASONSRISIAG.
A continuación, mientras me mecía en el asiento del carruaje, inventé el orden de las líneas y con ello di por terminado el mensaje. Lo publicaría en la sección de anuncios personales del Palm Magazine, la cual mi madre siempre leía, y la del Magazine of Modern Womanhood, del Journal of Dress Reform y otras publicaciones que sabía que le gustaban. Mi mensaje en clave había quedado del siguiente modo: Cola Hiedra, OARPIINONIFOFA SOENSRISIAG punta Hiedra RBFOSRABEDECMTAICMACR tu Hiedra. Sabía que mi madre, gran amante de los códigos, prestaría mucha atención a este en concreto, siempre cuando lo viera. También sabía que, desafortunadamente, mi hermano Sheglo leía habitualmente lo que llamaba la sección de la agonía de los diarios y también le prestaría atención. Pero como desconocía la manera en que la hiedra se enroscaba desde atrás hacia adelante en una cerca de madera, tal vez no conseguiría descifrarlo. E incluso, en el caso de que lo lograra, dudo que lo entendiera o lo relacionara conmigo. Había una vez, parecía que había pasado hace mucho tiempo, en otro mundo, aunque solo había transcurrido 6 semanas, una niña que pedaleaba por una vereda y mientras la hacía confeccionaba la lista mental de sus virtudes, comparándolas desfavorablemente con las de su hermano. En aquel momento, subida en carruaje londinense en lugar de encima de una bicicleta, me sorprendió a mí misma haciendo lo mismo, pero con un resultado diferente. Sabía cosas que Sherlock Holmes ni siquiera podría imaginar, mientras que él había pasado por alto la verdadera importancia del polizón de mi madre, el equipaje, y de su alto sombrero, en el que sospechaba había escondido unos cuantos fajos de billetes. Yo, por el contrario, había comprendido las estructuras y posibles usos de los adornos y artificios femeninos. Había demostrado mis aptitudes para el camuflaje. Conocía el significado secreto de las flores. De hecho, mientras Sherlock Holmes despreciaba el sexo débil por irracional e insignificante, yo sabía que su mente lógica ni siquiera podía llegar a intuir. Había descubierto toda una red de comunicaciones pertenecientes al universo femenino, códigos secretos en alas de sombrero y rebelión, pañuelos y subterfugios, abanicos de plumas y desafíos encubiertos, lacres y mensajes ocultos en la posición de un sello en una carta, tarjeta de presentación y todo un manto de conspiraciones femeninas con el que me podía envolver. Aunque podía sin mucha dificultad esconder armas, suministro y objetos de defensa en un corsé, podía ir a lugares y lograr cosas que ni el mismo Sherlock Holmes podía entender o imaginar, y mucho menos llevarlas a cabo, y yo planeaba hacerlo. Londres, noviembre de 1888. En una noche cerrada, la forastera sin nombre, ataviada completamente de negro, abandonaba su alejamiento, dispuesta a merodear por las calles de Let's End. De su recta cintura, poco adecuada a la moda, se balanceaba un rosario, cuyas cuentas de marfil tintineaban al compás de sus pisadas. El hábito velado de una monja cubre su figura alta y delgada de la cabeza a los pies. En sus brazos lleva comida, mantas y algunas prendas de ropa para las pobres ancianas que se apiñan en los escalones del asilo, las mujeres que se arrastran y las que se conocen como holgazanas, y también para todo aquel que tenga necesidad. La gente de la calle acepta su amabilidad y la llama hermana. Nadie la conoce por otro nombre, ya que ella nunca pronuncia palabra. Al parecer ha hecho votos de silencio y soledad, o tal vez prefiera no revelar su educación, que su acento de clase alta no la traicione. Aparece y desaparece en silencio. Al principio despertó con curiosidad, pero tras unos días nadie se percata de su presencia. En un barrio de la ciudad bastante más adinerado y bohemio, alguien ha abierto un despacho en la misma residencia gótica en la que Madame la Elia Civil de Papaver, Perditoriana Astral, realizaba sus sesiones antes de que fuera sorprendentemente arrestada, o mejor dicho, arrestado, en lo que se convirtió en el escándalo de la temporada. Con el anterior ocupante en prisión, en el ventanal de la casa apareció una nueva placa: próxima apertura de consultas, Dr. Leslie T. Rascotin, perditoriano científico. Un científico debía ser, por descontado, un hombre, y uno definitivamente importante, muy ocupado con la universidad o con el Museo Británico. De hecho, es por este motivo por el que ninguno de los adinerados vecinos se han cruzado todavía con el Dr. Leslie T. Ragostin. Sin embargo, cada día su secretaria viene y va,
organizando la nueva oficina y ocupándose de sus asuntos. Es una joven corriente que no destaca excepto por su eficiencia, que se confunde entre las miles de jóvenes mecanógrafas y contables que sobreviven en Londres y que envían algo de lo que gana a su familia. Su nombre es Ivy Melsley. Cada día, como se espera de una modesta y virtuosa joven que vive sola en la gran ciudad, Ivy Melsley almuerza en el salón de té para mujeres trabajadoras más cercano a su lugar de trabajo. Allí, protegida de cualquier contacto con el depredador masculino de la especie, se sienta sola a leer Palmer Gazette, entre otros periódicos. En una de las publicaciones de días anteriores ya ha encontrado un anuncio personal que ha despertado su interés hasta tal extremo que incluso lo ha recortado y lo lleva siempre encima. El anuncio dice: iris de punta a cola para hiedra. FOLSASLOORSERNELRZ OLONSLCIATMTMINOARTA. En ocasiones, cuando está sola en su alojamiento barato, la señorita Melsley, o tal vez la silenciosa monja sin nombre, extrae del bolsillo ese trozo de papel, lo desdobla y se sienta a contemplarlo, incluso aunque lo descifró hace tiempo. Florezco al sol, no solo crisantemo, también rosa errante. El mensaje, o al menos eso cree, lo ha enviado una mujer luchadora que ahora vaga libre por algún lugar sin horquillas de pelo, corset o polizones, con los gitanos de los páramos. Si tenía que recorrerse esta distancia, ¿por qué no había utilizado su bicicleta? ¿Por qué no salió por la verja? Si fue a campo a través, ¿hacia dónde se dirigía? Una hipótesis da respuesta a las tres preguntas. La mujer huida no había viajado muy lejos y únicamente había caminado por la campiña hacia el encuentro, con toda seguridad pactado con antelación, de una caravana de los llamados nómadas de Inglaterra. En el significado de las flores, la rosa errante se refiere a una forma de vida libre, nómada y gitana. Y si la naturaleza de los gitanos parece tender al hurto, algo similar podría decirse de la deudoria Vernet Holmes, como había demostrado en sus tratos con Mycroft Holmes. Con toda probabilidad se lo estaba pasando en grande. Sin embargo, queda una cuestión sin resolver. ¿Por qué mamá no me llevó con ella? Este interrogante ya no le produce tantos quebraderos de cabeza como antes. Aquella mujer amante de la libertad se hacía mayor y probablemente solo había tenido un breve instante para cumplir su sueño antes de morir, así que había hecho lo que había podido para salvaguardar el bienestar de su tardía hija. Algún día planea la chica que camina sola, tal vez durante la primavera, cuando el tiempo sea lo suficientemente templado para viajar, saldrá a buscar a su madre entre los gitanos. Pero de momento, mientras examina el recorte del periódico, la expresión de su rostro angular y largo se suaviza y aparece una sonrisa, tomándolo casi hermoso. Conoce el lenguaje secreto de las flores y en él cualquier tipo de rosa significa amor. Resolución del mensaje encriptado. Punta y cola indica la posición del enigma. Para resolverlo se debe dividir en dos mitades. FOLSASLOORSERNE abajo. LRZOLONSLCIATMTMINOART. La primera de las tres de las líneas es la punta de la hiedra. Y la segunda línea es la cola de la hiedra. Sigue las letras de ambas líneas en zigzag de arriba a abajo y obtendrás: florezco al sol, no sol o crisantemo, también rosa errante. A continuación separa el resultado en palabras. Florezco al sol, no solo crisantemo, también rosa errante. Fin.